La cuarta dimensión es de los conceptos más asombrosos y misteriosos de la humanidad. Imagina si pudiéramos recrearla en nuestro mundo cuadrado. Sería sumamente absurdo y surrealista. Esa fue la tarea realizada por el youtuber Crystal Code, quien anteriormente fue responsable de la reconstrucción de una galaxia entera e incluso del universo dentro de Minecraft. Para quien no lo sepa, conocemos tres dimensiones: largo, ancho y alto. Esa cuarta dimensión trasciende como el tiempo y abarca las tres dimensiones en una sola perspectiva. Chris comenzó su viaje con uno de los elementos más básicos de la cuarta dimensión, el cubo. Consiste básicamente en un cuadrilátero de forma rectangular que constituye la base de casi toda la cuarta dimensión. En este elemento, nuestro guerrero gastó nada más y nada menos que 6 horas, desde su planificación, acabado, construcción hasta la finalización. La idea fue crear un cubo típico pero con un toque luminoso. De esta forma, para cumplir su objetivo, se utilizaron cientos de miles de glowstones y otros bloques que proporcionan iluminación. Y así, nuestro primer objeto de la saga está listo. Sin embargo, este fue solo el primero de varios pasos de una larga jornada de trabajo arduo que aún está por venir. Después, Chris empezó a planear una dimensión alternativa y elevada, en sentido cósmico. Y lo más gracioso es que ni siquiera el propio guerrero sabía lo que eso significaba. Por ese motivo tuvo que buscar información acerca de esa divinidad. Buscando, anotando y estudiando, incluso usando un pizarrón para cálculos y expresar ideas, le tomó 2 días entender, aunque fuera poco, sobre teoría de cuerdas y física cuántica aplicada, hasta que finalmente entendió que captar la profundidad del tema era imposible. Así, él tuvo esta idea, la cual también expuso en el pizarrón blanco que usaba. Imagínate siendo capaz de observar el mundo en el que las personas viven, estando tú en un campo de visión fuera de esa realidad, como un espectador. Lo que va a pasar es que tú, mirando ese mundo desde arriba, serás capaz de visualizar absolutamente todo lo que sucede ahí de una sola vez, como si fueras el propio Dios. Entonces, la idea de la cuarta dimensión es básicamente eso, ser capaces de observar el todo completo, como si estuviéramos mirando ese mundo bidimensional que vimos anteriormente. Puedes imaginar la cuarta dimensión de distintas maneras y hay varios objetos que la representan, como los hipercubos, vectores y tesseractos. Todos adquieren propiedades más complejas de construir en cada nivel dimensional. Chris decidió comenzar con una forma que, según él, tenía dificultad media. Este objeto se llama icosaedro, que es un poliedro convexo de 20 caras, formado por 20 triángulos equiláteros, siendo uno de los sólidos platónicos. El inicio de la construcción de este objeto fue bastante complicado, ya que si una de sus partes estaba un poco fuera de forma, todo el objeto también lo estaría. Pensando en eso, Chris decidió aprender aún más sobre los cálculos y aplicar realmente las matemáticas en este proyecto. Se debe aprender a colocar cada esquina de esta forma geométrica para que quede conectada y llene todo su contenido. De esta manera, después de largas horas, él pudo finalizar el formato básico del elemento. El siguiente paso es construir estos objetos anidados 4 veces para llenar las dimensiones del cubo. El último detalle del elemento son unas estrellas en la esquina superior del objeto que serían un aspecto muy brillante. Tras aplicar la segunda capa, Chris pintó el centro del objeto con azul degradado. Y después de eso, comenzó a usar una de las herramientas más poderosas de todo nuestro querido mundo cuadrado, la luz. Usar este elemento es una de las razones que hace posible este tipo de trabajo, según el propio youtuber. Con la luz realista y la segunda capa del icosaedro lista, el objeto más reciente estaba listo para ser apreciado. Es hora de avanzar a un objeto muy complejo y arquitectónico, el dodecaedro. En geometría, este objeto consiste en cualquier poliedro que tenga 12 caras. Pero el guerrero gastó 10 horas planeando cómo ejecutar esta misión imposible. Sin embargo, ni siquiera pudo comenzar con la dignidad que merecía. Chris no lograba conectar las dos formas sin que quedaran mal posicionadas. Por eso, su amigo Patrick, desarrollador, fue invitado para programar un software que conectara ambos objetos simétricamente con cálculos matemáticos precisos. Tras 2 semanas de arduo trabajo, dolores de cabeza y muchos cálculos, la soñada forma de dodecaedro por fin estaba lista para completarse. Después de eso, Chris comenzó a rellenar el objeto, haciéndolo parecer un poco más sólido. Agregó bordes a la figura y construyó una iluminación interna justo en el centro del elemento, lo que le dio la forma de una superestrella celeste. Y aún así, según él, solo había creado una sombra del mundo cuatridimensional. Así, nuestro guerrero pensó: ¿y si construyera una parte importante del mundo cuatridimensional y no solo algunos elementos? Entonces el youtuber inició su nueva aventura. Para su ayuda, Chris decidió usar unos lentes de realidad aumentada con el fin de ver y adentrarse en el mundo cuatridimensional.
para comprender mejor las estructuras y sus características. Allí, él interactuó con cubos, triángulos, cuadrados, vértices, algunos polígonos y otros objetos, pudiendo incluso tocar esos elementos. Y ahora, con ese conocimiento, el youtuber regresó al mundo de Minecraft listo para continuar la saga. Desde entonces, su objetivo era crear todo lo que conocía en realidad virtual, pero mucho más grande y hermoso. Ya que sabe montar el dodecaedro, el elemento más complejo del mundo cuatridimensional, puede convertirlo en un objeto aún más absurdo. Durante los siguientes 4 días, Chris dibujó y construyó algunas formas que servirían de base para la nueva estructura. Y entonces, habiendo hecho varios elementos y logrando unificarlos en uno solo, Chris complementó todo, confeccionando una especie de anillo de Saturno alrededor del objeto. Además, él cortó la parte superior y dividió el objeto en dos, siendo la parte de abajo representativa de la tercera dimensión y la de arriba de la cuarta. Chris construyó un portal entre los elementos y lo decoró con luces de Minecraft para darle un efecto más grandioso. Finalmente, nuestro guerrero colocó otro anillo, ahora conectado al dodecaedro más pequeño que orbitaba cerca, dando la impresión de surgir de la cuarta dimensión. Tras decorar los detalles, poner las luces y los toques finales, la estructura estaba lista para ser apreciada por nosotros. Los anillos terminaron, estaba listo. Oh, Dios mío, parece tan real. Sin embargo, solo consideramos una parte del proyecto. Entonces, imaginen cuando todas las formas y elementos estén debidamente posicionados justo frente a nosotros. Ahora pasamos al siguiente elemento, una estrella cuatridimensional. Aquí, todas las medidas, anchos y formas deben ser perfectas porque este elemento requiere mucha simetría. Entonces, se finalizó su forma, se llenó el elemento con bloques comunes, se decoraron las aristas y los vértices y por último, se terminó la estrella cuatridimensional con gran estilo. Nuestro héroe decidió construir el portal más grande de la historia, que dividiría el objeto en dos y sería muy luminoso. Después de eso se aplicaron toques de luminosidad en una parte del objeto, con el fin de dar la impresión de que estaba entrando al portal a alta velocidad como una especie de cometa. Este elemento mágico y hermoso pudo finalmente ser terminado y apreciado. Con eso, Chris decidió adelantar el proceso del mundo y replicó este objeto en múltiples escalas. Después de un tiempo considerable, todo el vacío estaba lleno con el elemento cuatridimensional más hermoso de este mundo cuadrado. Sabiendo que tendría que ser cada vez más realista en sus simulaciones, Chris decidió experimentar un pedazo del mundo cuatridimensional con sus propios ojos, o mejor dicho, con su propio cuerpo. Para eso, decidió visitar una empresa que ofrece este tipo de experiencia a las personas, para que pudiera sentirlo por sí mismo. Estuvo más de media hora en una cabina de hierro, viendo elementos cuatridimensionales, ilusiones ópticas y formas extrañas. Pasando la siguiente hora, ¡ay, Dios mío! Chris parecía en trance, como si usara sustancias ilícitas o alucinógenas. Y ahora, más inspirado que nunca, finalmente pudo volver a construir su tan soñado mundo cuatridimensional. Les presento el fractal más parecido a una pirámide, que habría que replicar cientos de veces. Para dar un aspecto infinito al mundo, el guerrero inició por la base de la pirámide y al completarla, la multiplicó para lograr las estructuras más altas y sorprendentes de Minecraft. ¡Ay, Dios mío! Para concluir, creamos elementos holográficos para añadir más ilusiones geométricas a las nuevas pirámides. El siguiente elemento tardó solo 48 horas en terminar su capa exterior y lo más curioso es que su nombre es desconocido. Luego, Chris resaltó círculos internos del objeto para darle un efecto óptico y finalizar la capa externa, de lo que será el elemento más abundante en su mundo. Se busca replicar las características holográficas usadas en las pirámides. Pero ahora el aspecto luminoso será mucho más importante e imponente, trayendo brillo al mundo cuadridimensional oscuro. Al final, ese objeto se replicó muchas veces y la nueva obra quedó lista. Para el gran final y la cereza del pastel, nos pusimos en contacto con un físico cuántico, un profesional del área, y con algunas explicaciones, aclaración de dudas y mucho aprendizaje, el youtuber ganó confianza para terminar el proyecto y dar los toques finales al mundo cuatridimensional.
Algunos objetos en forma de nube fueron construidos y poco después fueron rellenados y duplicados, de modo que se recreó una forma supermasiva de estructuras localizadas en los confines de la oscuridad. A estas alturas, casi todo el vacío estaba lleno de objetos y, por supuesto, la luminosidad los hacía reflejar y brillar en el limbo. Como se mencionó antes, él añadió detalles de ilusión holográfica para dar más vida a los elementos presentes. Así, el proceso de construcción del mundo cuatridimensional quedó listo. Chris llamó por video a Tommy para mostrarle su más reciente obra. Y este, como cualquier otra persona, quedó increíblemente impresionado con lo que acababa de ver, enamorándose de cada estructura y diciéndole a Chris que debería sentirse orgulloso de lo que había hecho. Sin comparar, este tipo en su área es un Vinicius 3 extranjero. Ahora, la opinión de un profesional, el físico cuántico llamado regresó para dar su opinión final. Antes de su reacción, quiero ver la de ustedes. Contemplen el resultado final de este magnífico proyecto. Por fin, Chris obtuvo la reacción y respuesta del físico, quien afirmó que comprendía bien la cuarta dimensión y la replicó de forma maravillosa. ¡Qué absurdo, amigos! Vayan al sitio morado para acompañarnos. Hago transmisiones en vivo todos los días, es Emine77. Solo por ver, ganas puntos que puedes canjear por artículos reales en nuestra tiendita. Suscríbete aquí y al canal EIMINE para no perderte el contenido diario de Super Levazao. Un abrazo y cuídense.